libertad. Tenemos hasta las 4 o las 5, ¿no? ¿Cierto? Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. El más importante en este lugar es Él. Amén. Él es el más importante y si está su presencia, es mejor que la presencia de cualquier persona que pueda venir a este lugar. El más importante en esta noche no soy yo, no es nadie que está acá, sino solamente Él. A Él le tenemos que dar toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y es por Él que estamos acá en este lugar. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da de poder. ¿Pueden tomar asiento? ¿Están cansados algunos o no? Qué bueno, me alegro. Le doy gracias al Señor por la invitación de los pastores de venir a compartir la palabra de este lugar. Mi nombre es Lautaro, pertenezco al Centro Evangelístico Luz a las Naciones, bajo la cobertura de los apóstoles Duilio y Lola Grana. Y bueno, vengo ahí con mi esposa que estuvo saludando, con Ludmi y Sergio, me acompañaron unos jóvenes también de allá de la iglesia. Y estamos contentos, agradecidos con el Señor, sirviendo al Señor. Este ha sido un año de nuevas cosas para mí, para mi esposa, para nuestro matrimonio. Y en lo que va del año estamos a full sirviendo al Señor, predicando la palabra donde Él nos lleve. Y para nosotros esto es un privilegio, es una honra. Amén. Nacimos para Dios, somos de Dios y nacimos para Dios. Y aunque el diablo por ahí se levanta y hace muchas cosas para alejarnos del propósito de Dios, o intentó alejarnos del propósito de Dios, el propósito es siempre mucho más grande y nos alcanzó. Amén. Le voy a invitar que usted abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 11. El título de este mensaje es Cuando la presencia de Dios habita. Amén. ¿Cuánto puede repetir? Cuando la presencia de Dios habita. Amén. ¿Lo han encontrado? Dice así la palabra del Señor. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor amado. Nos hacemos a un costado y te pedimos, Espíritu Santo, que tú fluyas a través de tu palabra, que tu presencia fluya y siga fluyendo como un río, aleluya, trayendo vida y vida en abundancia, Señor. Que hoy tu palabra, Señor amado, nos enseñe. Que hoy tu palabra nos despierte, que hoy tu palabra, Señor, pueda llegar ahí hasta lo más profundo de nuestro corazón, donde nadie ni nada puede llegar, solamente tu palabra, Señor. Háblanos, Padre Celestial. Echamos fuera de nuestra vida todo cansancio, todo lo que quiera impedir, Señor amado, que escuchemos tu palabra en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y declaramos libertad, libertad de la mente, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, Señor amado, y creemos que hoy tu palabra, Señor, va a ser la obra por la cual es enviada, Señor. Espíritu Santo, ven y toma mi vida. Yo no sé predicar, yo no sé hablar,
pero tú eres el que sabe, Espíritu Santo. Ven y muévete en este lugar. Haz lo que tú quieras hacer. Siga haciendo como a ti te parece, porque tú eres el dueño. Si tienes que romper e irrumpir en el mensaje, irrumpe. Yo me hago a un lado y dirige tú este momento. Sigue dirigiendo tú todas las cosas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Bueno, el Señor hoy en la tarde estaba orando y Él me entregaba esta palabra para compartir con todos ustedes. Estaba orando y le decía, Señor, ¿cuál es el mensaje que tengo que llevar? Porque sabemos que el mensaje se recibe, no se busca, amén. No es lo mismo que yo busco un mensaje, algo que yo sé, algo que ya he aprendido, a que Dios te dé el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu vida, Dios conoce mi vida, Dios sabe todas las cosas de nosotros. Y cuando nosotros somos guiados y Él nos da el mensaje, va a ser de bendición. Porque si yo busco el mensaje, van a ser palabras huecas que no tienen sentido. Y aunque sea de la Biblia, no va a producir nada. Pero cuando Dios te da un mensaje es porque ese mensaje alguien lo está necesitando. Amén. Le voy a pedir si puede bajarlo un poquito al piano. Gloria a Dios. Ahí estamos. Y el Señor me entregaba esta palabra. Cuando la presencia de Dios habita. Lo que primero tenemos que entender es que Dios no habita en todos los lugares. La presencia de Dios llena toda la tierra porque Él es omnipresente. Dios está en todos lados, mira, los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Pero Dios no habita en todos los lugares, sino que habita donde hay un corazón que lo ama, un corazón que anhela su presencia y que guarda su palabra y se esfuerza por obedecer y hacer todo lo que Dios le pida en su palabra. ¿Ven? Jesús dijo que si nosotros le amamos, guardaríamos su palabra y sus mandamientos. Entonces dice que Él vendría con el Padre a través del Espíritu Santo, moraría en nuestro corazón y también se manifestaría en nuestras vidas. Es decir, que acá podemos ver que hay ciertos requisitos para que la presencia de Dios more en nuestra vida, habite en nuestra vida y se manifieste en nuestras vidas. Muchas veces, en muchos lugares, la presencia de Dios es simplemente una visita, o en nuestras vidas pasa eso, que la presencia de Dios es solamente una visita. Viene, por ejemplo, vamos a la reunión, a esta vigilia como hoy. Yo vengo a este lugar, adoro a Dios, siento la presencia de Dios, lloro, hablo en lengua, grito, danzo. Lo que pasa cuando la presencia de Dios me toca. Pero voy a mi casa y sigo siendo la misma persona. Eso es una señal de que la presencia solamente te visita por momentos. Eso es una señal de que solamente estás recibiendo un toque en alguna de las reuniones, pero la presencia no está habitando en tu vida y en tu corazón. Y lo que Dios me ministraba era eso, que Él en este tiempo quiere habitar en nuestras vidas. Él quiere dejar de ser una visita solamente en las reuniones o cuando nosotros necesitamos algo o cuando estamos en algún problema y tenemos que buscar a Dios. No, Él quiere habitar en nuestros corazones. El propósito principal de Dios es tener una relación con el ser humano. Nosotros somos hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Muchos son creación de Dios, pero cuando nos acercamos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, pasamos a ser hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, sino aquellos que son lavados, comprados por su sangre. Y cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, es ahí cuando empieza una relación con Dios y Dios quiere habitar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero muchas veces nuestra religión, muchas veces aún nuestros pecados nos separan de la presencia de Dios. Y eso hace que solamente Dios nos visite cuando nos necesitamos algo o cuando venimos a una reunión.
Pero en el nombre de Jesús, eso hoy se tiene que terminar en tu vida y también en mi vida. ¿Amén? O sea, nosotros tenemos que salir de este lugar con ganas de que la presencia de Dios vuelva a habitar en nuestras vidas. Con ganas de que la presencia de Dios se vaya a nuestro hogar, se vaya a nuestra familia, esté en nuestro trabajo, esté a donde nos movamos. Ahí tiene que estar la presencia de Dios dentro de nosotros, porque para eso Dios nos creó. Así como decía el hermano, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos a Dios por dentro, al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y esos ríos de agua viva tienen que fluir en nuestras vidas. Amén. Y quiero tocar este tema. Lo que pasó con el pueblo de Israel cuando la presencia de Dios se fue de ese lugar. La palabra nos enseña que el arca del pacto representaba en aquel entonces la presencia de Dios. Dice la Biblia que, o sea, la gente, el sacerdote iba, el pueblo iba y estaba ahí la presencia de Dios y ese era el lugar de reunión donde Dios hablaba, donde Dios daba direcciones, donde Dios gobernaba el pueblo, donde Dios se manifestaba. Pero ¿qué pasó? Dios le da una sentencia al sacerdote Elí. Y acá podemos ver un punto muy importante. Hay algo que Dios, aunque nos ama, no puede hacer cuando nosotros lo practicamos y Dios se aleja de nosotros. Y esto lo tenemos que tener bien en claro todos. Hay algo que Dios no comparte y es el pecado. Amén. Cuando nosotros practicamos el pecado, la presencia de Dios se aleja. Y lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 3, dice la Biblia que Dios le habla al sacerdote Elí y le da una sentencia. Y esa sentencia era que él iba a morir y que Dios lo iba a dejar. Dios había determinado, Elí venía del linaje de Aarón, y había determinado que ellos por siempre sean los sacerdotes para Dios, aquellos que ministraban la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó con Elí? Elí tenía dos hijos que se llamaban Ovni y Fines. Amén. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos hacían lo que querían. Ministraban a Dios, estaban en las cosas de Dios, tocaban las cosas sagradas de Dios, pero su corazón estaba alejado de Dios. Ellos metían y se acostaban con mujeres ahí en ese lugar, o sea, eran un desastre. Y dice la Biblia que Elí sabía eso, pero él no hacía nada. Y cuando nosotros sabemos que hay cosas que no están bien en nuestra vida y no hacemos nada por cambiar, es ahí cuando la presencia de Dios nos deja. Por más que Dios nos ame, por más que Dios quiera lo mejor para nosotros, cuando nosotros practicamos cosas que a Dios no le agrada, cosas que nadie sabe, pero Dios sí sabe, cosas que nadie te está mirando, pero Dios sí te está mirando, cosas que por ahí vemos con el celular, que nadie sabe, tu pastor no sabe, tu mamá, tu papá no sabe, pero que Dios te está mirando y el diablo también te está mirando. Y no es lo mismo por ahí tener algún error, ¿no? Por ejemplo, yo me equivoco y sin querer miento, me asusté, mentí. Cuando yo tengo cierto error, le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Eso es otra cosa. Pero ya cuando yo me paso la vida mintiendo y la mentira se vuelve una práctica, es ahí cuando la presencia de Dios pasa a ser una visita. Y solamente la siento cuando voy a una reunión, como decíamos hoy, o cuando oro. Entonces acá vemos que el pueblo de Israel, primero los sacerdotes, quien gobernaban en ese tiempo, quien Dios había determinado que dirija al pueblo, estaban completamente corrompidos. Y a causa de eso, Dios suelta una sentencia. ¿Y qué pasó? Dios le había dicho que los hijos de Elí iban a morir. Dice la palabra de Dios que luego el pueblo de Israel siempre tenía guerra con los filisteos y van a pelear con los filisteos. Y dice que en la primera batalla que tienen, el pueblo de Israel fue vencido. Entonces ellos agarraron y se empezaron a preguntar, ¿por qué nuestros enemigos nos vencieron? ¿Qué pasó? Dios nos dejó solo.
Y en ese momento dice que vino el arca del pacto, o sea que simbolizaba la presencia de Dios a través de los hijos de Elí. Y cuando el pueblo vio el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, se alegró, se gozó, porque pensaban que iban a tener una gran victoria. Y acá podemos notar que el pueblo de Israel solamente cuando necesitaba algo, ahí se acordaba de Dios, porque estaban en aprieto, había una guerra que estaban perdiendo y ahí se acordaron de Dios. Pero Dios en este momento los iba a dejar solos, iba a dejar que ellos mueran, amén. Y dice la palabra de Dios que bueno, el pueblo se alegró, se gozó, empezaron todos a celebrar, todos a festejar, pensando que iban a ganar la batalla, pero Dios había determinado otra cosa. Y cuando los filisteos escucharon eso, dice que empezaron a temblar de miedo porque sabían lo que representaba el arca del pacto. Pero sin embargo dice que ellos se alentaban unos a otros y decían, no, vamos filisteos, vamos a pelear. No, no nos volvamos atrás, no dejemos que el pueblo de Israel nos tenga de esclavos como nosotros lo hemos tenido en algún tiempo. Y dice que ellos se alentaban unos a otros y ¿qué pasó? Vino la guerra, pelearon contra el pueblo de Israel y el pueblo de Israel fue vencido en ese momento. Y los hijos de Elí en ese momento también fueron muertos como Dios había dicho. Dios le había dicho a Elí que la señal de que toda su generación no iba a estar más en el sacerdocio era que sus dos hijos iban a morir en el mismo día. Y dice que sale uno de la guerra y va a dar las buenas nuevas al pueblo de Israel. Y dice que cuando llega todos se empezaron a poner mal. Y algo que me impacta es cuando Elí escucha el sonido del lamento y pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están todos lamentándose? Y dice que ese que se había escapado de esa batalla le cuenta a Elí y le dice, mira, perdimos la batalla y tus dos hijos han muerto. A mí lo que me impresiona es que en ese momento no hizo nada. Y la Biblia relata que cuando ese hombre le dice a Elí, al sacerdote, y la presencia de Dios, el arca del pacto, fue robada por los filisteos, dice que ahí Elí fue como que se desmayó, se cayó de la silla y se golpeó la cabeza y en ese momento él murió. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada y la presencia de Dios se va de nuestra vida, hay muerte, no queda nada. Alguien que de verdad sintió la presencia de Dios y la presencia de Dios en algún momento se fue de su vida, es alguien que sabe que no existe más la vida, que no hay nada que pueda llenar el corazón, no hay nada que pueda llenar tu espíritu, tu alma, no hay nada que te dé esa paz, esa felicidad que todos necesitamos, que la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se va de un lugar, se va de una familia, viene la muerte, viene la depresión, viene los vicios. Cuando la presencia de Dios se aleja de nosotros, viene todo lo malo y toma gobierno de nuestras vidas. Y así pasó en el pueblo de Israel. Dice la Biblia que los filisteos robaron ese arca y todo el pueblo de Israel dice que se estaban lamentando. Y cuando el arca va y se queda ahí en el pueblo de los filisteos, dice que Dios lo comienza a herir. Le empezaron a todo ese pueblo, le empezaron a salir tumores, enfermedades, y se dieron cuenta que la presencia de Dios tenía poder, más poder que los dioses de ellos. Entonces los filisteos dice que se juntaron, ya no sabían qué hacer con ese arca, porque cada vez moría más gente y cada vez más gente. Entonces dice que todos los príncipes se juntaron y dijeron, vamos a poner el arca en los animales, en los bueyes y que se vaya a donde quiera llevarlo esos animales. Y dice la palabra de Dios que fue a parar a la casa, vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Primera de Samuel 7:2. Gracias, Padre de la gloria. Te anhelamos tu presencia. Gracias, Jesús. En la iglesia, nuestra vida. Alabamos a ti, Jesús. No, acá no está. Pero bueno, de Abinadab fue el hombre
que fue a parar la presencia del Señor, a esa casa. Y dice que durante 20 años estuvo el arca del pacto, estuvo la presencia de Dios en ese lugar, y todo el pueblo de Israel dice que estaba amargado, no había nada, o sea, porque eso es lo que pasa cuando se va la presencia del Señor. Y dice la Biblia que durante todo ese tiempo que estuvo la presencia de Dios, 20 años, nadie tuvo la iniciativa de ir a buscar la presencia de Dios. Nadie tuvo la iniciativa de volver a recuperar el arca del pacto. Nadie. Saúl fue ungido como rey, tuvo un encuentro tremendo con Dios y Dios lo llamó tremendamente, pero sin embargo a Saúl le gustaban los aplausos de la gente y su corazón estaba lejos de Dios. Pero Dios tenía preparado un jovencito que estaba siempre detrás ahí de las ovejas, adorando a Dios con su arpa. Y ese jovencito era David. Y dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios. Y Dios a él lo tenía preparado para que reine sobre todo Israel y para que traiga su presencia nuevamente a su pueblo. Y durante 20 años nadie se acordaba del arca, solamente vivían de recuerdo. Decía, wow, qué lindo era cuando Dios me usaba. Vamos a traerlo a la actualidad, porque muchas veces nosotros nos sentimos así, decimos, qué lindo que era cuando levantaba mis manos y venía el poder de Dios y me llenaba. Pero ahora ya no pasa eso. Qué lindo que era en el tiempo de antes cuando yo le hablaba a alguien de Dios y lo podía traer a la iglesia, pero ahora hace rato que eso no pasa. Qué lindo que era antes cuando tenía visiones, cuando escuchaba la voz de Dios, cuando Dios me mostraba eso y yo iba y lo hacía y era verdad. Y muchas veces nosotros estamos así, en esta condición. Lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Vivimos de recuerdos, vivimos de glorias pasadas. Pero la palabra nos enseña que nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Dios hace cada día algo nuevo. La Biblia dice que su misericordia se renueva cada mañana en nosotros. Es decir, que cada vez que vos te levantás, hay algo que Dios quiere hacer con tu vida. Cada vez que vos te levantás, hay una palabra que Dios te quiere dar. Cada vez que vos te levantás, hay algo que Dios quiere hacer con vos para que salves a otro, para que prediques su palabra, para que le sigas sirviendo, para que sigas sintiendo su presencia. Pero hoy en día no nos pasa eso. Vivimos de recuerdo como estaba el pueblo de Israel. Pero Dios tenía a un joven, a un muchachito preparado ahí, lo estaba trabajando en el secreto, lo estaba formando en el secreto. Yo me imagino a Dios que cuando eligió a Saúl, la diferencia entre Saúl y David fue que Saúl de la noche a la mañana fue rey, pero en cambio David, Dios lo ungió, pero pasaron años hasta que él llegó al reinado. Yo me imagino a Dios diciendo, mirá, de la noche a la mañana hice a este hombre rey sobre mi pueblo y su corazón se alejó. ¿Por qué? Porque no fue procesado, su carácter no fue formado. Y así pasa muchas veces cuando nosotros adquirimos cosas de la noche a la mañana. Lo más probable es que nos corrompamos, lo más probable es que no resistamos toda la guerra que viene. Y yo me imagino a Dios haciendo todo lo contrario. A este muchachito lo voy a ungir, pero lo voy a preparar a través de las guerras, a través de la persecución, a través de todo lo que se levantaba. Dios venía preparando a David. ¿Por qué? Porque no quería que David fuese como Saúl, sino que se mantenga firme en el reinado, sino que se mantenga firme cuando llegue el tiempo de la promesa. Aleluya. Y Dios tenía preparado a ese muchachito. Y solamente una persona, cuando él llegó al reinado, yo me imagino a David entrando al reinado y viendo que tenía las mejores comidas, viendo que tenía todo a su disposición, viendo que la gente lo alababa, viendo que la gente lo honraba porque era el rey, viendo que la gente aún estaba dispuesto a morir por David. Cuando él llegó al reinado, cuando se cumplió la promesa de Dios y él llegó a Jerusalén, él tenía todo al alcance. Pero ¿qué pasó? Yo me imagino a David diciendo, acá falta algo.
Lo tengo todo a mi alcance. Hay gente que le digo que haga eso y lo hace. Otros que vayan a la guerra por mí y lo hacen. Pero hay algo que está faltando en este pueblo. ¿Y saben qué fue lo que hizo David? Fue a buscar el arca, eso que durante 20 años hacía tiempo que nadie lo quería ir a buscar, y Dios levantó un hombre que vaya a buscar su presencia para volverla a traer a su pueblo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que Dios no necesita muchas personas, solamente necesita uno que se disponga, uno que diga: Señor, amo tu presencia, quiero que tu presencia no sea una visita a la iglesia, quiero que tu presencia no sea una visita solamente en mi casa, quiero que tu presencia no sea una visita en Calefú, aleluya. Quiero que tu presencia venga y reine en este lugar. Y cuando Dios encuentra a una persona así, aleluya, hay cosas que empiezan a pasar. Vuelve la vida de Dios, vuelve el fuego de Dios. El diablo se tiene que ir. ¿Sabe por qué hoy en día los zumbandas, los brujos, ganan terreno en un pueblo o en una ciudad? Es porque la iglesia duerme. Es porque no hay gente que ame la presencia de Dios de verdad. Porque vos tenés que entender que el diablo no tiene más poder de Dios. Vos tenés que entender que hay un nombre que es sobre todo nombre, y que ante ese nombre toda rodilla se doblega, de lo que está en los cielos, la tierra y aún debajo de la tierra. Y ese nombre es Jesús. ¿Y por qué muchas veces vivimos derrotados? ¿Por qué muchas veces tenemos miedo de este o del otro, de lo que hagan los brujos? Es porque la presencia de Dios no está habitando verdaderamente nuestra vida. David era el ungido de Jehová. Y dice que cuando él fue a ese campamento donde estaba el pueblo de Israel peleando con los filisteos durante 40 días, todo lleno de miedo, todo lleno de temor, porque había un paladín, había un gigante que los estaba desafiando y todos tenían miedo. Pero llegó el ungido de Jehová, llegó aquel valiente que Dios lo estaba preparando, matando osos, matando leones, cuidando las ovejas de su padre. Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba formando para lo que iba a venir con David. Y cuando llegó el ungido, estaban todos llenos de miedo. Pero él dijo: ¿quién se cree este tipo? ¿Quién es este hombre que viene a desafiar a los escuadrones del Dios, aleluya, de los cielos? Y ahí nomás David dice que fue y se quiso enfrentar al gigante, porque él sabía en quién creía. ¿Y qué pasa cuando vos sabés quién sos? Cuando vos sabés qué es lo que tenés, cuando vos sabés qué es lo que llevas por dentro, vos no tenés miedo, vos avanzar, por más que se levanten los gigantes, por más que venga la prueba, por más que venga la dificultad, vos seguís caminando, enfrentando todo, aleluya, porque un ungido no tiene miedo. Alguien que vive en la presencia de Dios no tiene miedo al brujo, no tiene miedo a la umbanda. Alguien que vive en la presencia de Dios, cuando llega donde hay un brujo, aleluya, ese brujo se tiene que ir. Alguien cuando está lleno de la presencia de Dios, cuando llega a algún lugar donde hay una umbanda, ese umbanda se tiene que ir, porque hay un poder que es sobre todo poder, y es el poder del Espíritu Santo. Yo siento el poder de Dios, aleluya. El poder de Dios está aquí en este lugar. Y yo oro a Dios para que en esta noche tú también sientas este poder. Tú también te vayas empoderado y quitando esa mentalidad religiosa, quitando esa mentalidad de miseria, quitando esa mentalidad de que siempre venga alguien y te ponga la mano cuando tienes a Dios de tu lado. Cuando la Biblia dice: yo soy Jehová que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Muchas veces dependemos de hombres, dependemos de esto, de aquello, y no nos damos cuenta que el poder de Dios camina con nosotros. No nos damos cuenta que el poder de Dios habita dentro de nosotros. David llegó a ese lugar, el ungido de Dios, y algo pasó. Saúl escuchó que había un muchachito que se quería enfrentar a ese gigante. Saúl agarra y le dice: vení,
ponete mis ropas, con tal de que vos vayas, porque yo estoy lleno de miedo, en otra palabra, ponete mi armadura y andá a pelear con ese gigante. Pero no, esa armadura no le anduvo. La armadura de rey todavía no era tiempo para que David se la ponga. Aleluya. Muchas gracias. No era el tiempo todavía para que David use esa armadura. Y esto tiene una explicación tremenda, que Dios a vos te dio una armadura. Muchas veces queremos pelear con la armadura de otro, con la armadura de este pastor, con lo que Dios le dio a este predicador o a esto. Pero Dios quiere que pelees con tu ondita. Dios quiere que rompas esas cadenas con la onda que Él te dio. Dios quiere que derribes a ese gigante con la onda que Él te dio. Aleluya, y David se prueba esa armadura y no pasaba nada, no le andaba. Y ahí se dio cuenta y dijo, no, esta no es mi batalla, es la de Dios. Por más que el rey me esté ofreciendo eso, el que me va a dar a mí la victoria no es el rey, sino el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Dice que David fue ahí al río, tomó 5 piedras. Yo me imagino ahí a David hablando con Dios. Dios Todopoderoso, este momento yo no tengo fuerza, yo no sé pelear, pero sé que así como me entregaste a esos osos, a esos leones, hoy me vas a entregar en la mano a este paladín, aleluya. Y dice que él se paró frente a ese gigante, delante de todo un ejército. Y ese hombre dice, ¿qué te pensás que soy yo, un perro que venís con palos? Y David, lleno del poder de Dios, le dijo, hoy mismo el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, aquel que vos has desafiado, él mismo hoy te va a entregar a mi mano. Vos venís a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero hoy yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice que David tomó su honda, tiró ese hondazo y le dio en la frente, y luego le cortó la cabeza a ese gigante. Y ahí todo el pueblo vio que había un rey que venía. Ahí todo el pueblo vio que había un ungido, que había alguien que cargaba la presencia de Dios. Y ese alguien era David. Ese muchachito era aquel que tenía conforme el corazón de Dios. Ahí David, aleluya, ve la mano de Dios poderosamente. Ve la victoria de Dios poderosamente. Y ahí se da cuenta, aleluya, que lo que Dios le había prometido venía en serio. Que lo que Dios le había dado era verdad. Muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos por dentro porque no hacemos nada. Muchas veces somos expertos en trabajar 8 horas para nuestro beneficio, pero a Dios le dejamos las horas. Muchas veces nos matamos por cumplir los sueños, por cumplir los anhelos, aleluya, por tener todo lo que queremos, y eso no está mal, pero a Dios le dejamos las obras. No hacemos nada para Dios, no le servimos, no oramos, no ayunamos, no buscamos a Dios, vivimos la vida a nuestra manera, y es por eso que no sabemos todavía qué es lo que llevamos por dentro. Vos nunca vas a descubrir lo que tenés por dentro hasta que no lo empieces a usar. Vos nunca vas a descubrir lo que tenés por dentro hasta que no te empieces a mover en lo que Dios quiere. David se dio cuenta, aleluya, que Dios hablaba en serio. Y después de todo eso vino la persecución. Ya la mayoría sabe la historia y conoce la historia. Y cuando llega el tiempo del cumplimiento del reinado, él va a buscar a la presencia de Dios. Él va a buscar el arca de Dios, el arca del pacto. Eso que tanto extrañaba el pueblo de Israel, pero que no estaba haciendo nada por recuperarlo. Ahí fue David, aleluya. Pero ¿qué pasó? Cometió un error. ¿Y cuál fue ese error? Fue que lo hizo a su manera y no a la manera de Dios. Bíblicamente la manera de Dios era que los levitas, los sacerdotes, tendrían que ir con unas varas y cargar ese arca y llevarlo sin tocarlo, aleluya. Solamente ellos estaban apartados por Dios para hacer ese trabajo. Pero David, ¿qué hizo? David lo cargó en un carro con animales. Lo hizo a su manera.
Seguramente eligió el mejor carro, los mejores animales. Dice que llamó no sé cuántos hombres y fue a buscar la presencia de Dios contento, lleno de gozo, lleno de alegría. Dice que cuando él iba ahí con la presencia de Dios, todos iban cantando. David iba saltando, lleno de gozo, porque estaba recuperando la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? A Dios no le impresionó eso. Aunque él quería hacer lo mejor para Dios, no era la manera de David, sino que era la de Dios. Y muchas veces nosotros no podemos recuperar la presencia de Dios porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera. No estamos haciendo las cosas como la palabra de Dios nos manda. Y dice que cuando los bueyes tropezaron, la presencia de Dios iba a caer y Usa fue y la quiso agarrar. Y cuando toca el arca, Usa cae muerto. Con las cosas de Dios no tenemos que jugar, amén. Si estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada, es mejor por un tiempo, porque aunque nadie te vea, Dios te está mirando. Aunque nadie te ve lo que haces con ese celular, Dios sí te está mirando. Yo no puedo ministrar las cosas de Dios y después con mis propias manos hacer cosas que a Dios no le agradan. Yo no puedo hablar las cosas de Dios y después con mi boca hablar cosas que a Dios no le agradan. Aunque la gente te aplauda, aunque veas que la mano de Dios se mueve, el dedo de Dios te está mirando y está haciendo así. Hay que tener cuidado. Estamos en el tiempo de la gracia, pero con Dios no se juega. Si estamos teniendo cosas ocultas que a Dios no le agrada, es mejor confesarla, apartarse, restaurarse, ser libre y después volver a retomar el lugar. Amén. Porque la Biblia dice que en aquel día muchos van a venir. Señor, yo era el que cantaba ahí en Calefú, el que tocaba. Señor, me hablo a mí. Yo prediqué en Calefú, ¿no te acordás, Señor? ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros tenemos cosas ocultas, Dios te aparta y en riesgo está nuestra salvación. Yo no sé qué evangelio te predicaron, pero este es el verdadero evangelio. No sé qué evangelio aprendiste. Si vos aprendiste ese evangelio que podés estar capaz que en el coro cantando y después a la misma vez irte a un boliche. Bueno, ese evangelio es el falso. Hay uno que es el verdadero. Amén. Con Dios no se juega. Aleluya. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros practicamos el pecado, la presencia de Dios se aparta. Apartados de mí, hacedores de maldad. Es por eso que hay mucha gente que profetiza, sirve a Dios, pero tiene cosas en su corazón y está en juego su salvación. Nosotros tenemos que entender que así como decía el pastor, Cristo viene. Hay un cielo y hay un infierno, pero nosotros somos los que elegimos a dónde vamos a ir a parar. Dios no obliga a nadie. Dios te pone camino de vida y camino de muerte. El que tiene que elegir por dónde vamos a andar, sos vos y soy yo. Es angostito el camino del Señor. En el camino del Señor dice que hay una puerta angosta. O sea que por esa puerta yo no puedo pasar cargando una mochila de pecado, de adulterio, de fornicación, de mirar cosas que a Dios no le agrada. No se puede entrar por esa puerta así. Hay que dejar todo eso para entrar al camino de la vida eterna. Amén. Y David lo hizo a su manera. Entonces todos se ponen mal. David dice que le agarra miedo porque había visto a Dios matar a Usa. Y Usa estaba acostumbrado a ver el arca porque Usa era el hijo de este hombre donde había ido a parar el arca. Y lo peor que podemos hacer nosotros es hacernos familias de la presencia de Dios o de un siervo de Dios. Aunque el pastor sea tu amigo o tu papá, o sea lo que sea, o algún ministro, sea algo, lo peor que vos podés hacer es verlo como un familiar y no reconocer la autoridad que Dios le dio a ese hombre. Lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos a ministrar las cosas de Dios. Y Usa estaba así, él estaba acostumbrado a ver la presencia de Dios en su hogar.
Y él pensaba que él la pudiera tocar, total, la presencia de Dios estaba en mi casa. Y cuando la tocó, ahí nomás cayó muerto y todo el pueblo tenía miedo. ¿Y a dónde fue a parar la presencia de Dios? A la casa de Obed-Edom. Dice la Biblia que estuvo por 3 meses en ese lugar. Y ahí Obed-Edom dice que él empezó a prosperar y a prosperar en gran manera. De tal manera que lo que Dios estaba haciendo en esa casa llegó al oído del rey, o sea, al oído de David. Y cuando el rey escucha todo lo que Dios estaba haciendo, dice que inmediatamente revivió esas ganas de volver a traer la presencia de Dios. Pero como leíamos acá, esta vez no lo iba a hacer a su manera, sino a la manera de Dios. Vos podés ver a alguien que Dios está usando. Vos podés ver a alguien que la presencia de Dios está ahí en su vida, ¿no? Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es envidiar eso. ¿Por qué? Porque lo que tiene ese hombre o esa mujer también es para vos. David podría haber agarrado y haber dicho, Dios lo está bendiciendo a este, Dios está trayendo gente a este hombre, lo está prosperando, está haciendo cosas tremendas. Y quedarse ahí amargado. David podría haber hecho eso. Pero ¿qué hizo él? Yo también quiero eso. Yo también quiero la presencia de Dios. Y muchas veces nos pasa esto, que vemos que Dios está bendiciendo a otro. Y en vez de decir, Señor, yo también quiero que vos me bendigas, agarramos y atacamos a aquel que Dios está bendiciendo. Cuando vemos a alguien que Dios está usando, en vez de decir, Señor, eso que está haciendo con ese joven, con ese hombre, con ese cantante que canta para vos, quiero hacerlo yo también, quiero que vos me uses así. En vez de hacer eso y buscar eso que Dios tiene, es como que lo atacamos. Y David hizo todo lo contrario. David se levantó, pero esta vez fue a buscar la presencia de Dios a la manera de Dios. Dice que agarró, llamó a los levitas, llamó a los sacerdotes, llamó a la gente que tenía que ir a buscar el arca y marcharon. Dice que los santificó y marcharon todos ahí a buscar la presencia de Dios. Y cuando llegaron agarraron ese arca y dice que caminaron a Israel, aleluya, caminaron ahí a Jerusalén, a la ciudad del rey, a la ciudad de David. Y cuando la presencia de Dios volvió a entrar a ese lugar, aleluya, dice que venían con instrumento, con arpa, con címbalo, con todo tipo de cantante ahí adorando a Dios, alabando a Dios, porque eso es lo que pasa cuando la presencia de Dios vuelve a un hogar, vuelve a una iglesia, vuelve a una familia. Hay gozo, hay alegría, vuelve la alabanza, vuelve la adoración, vuelve la paz, vuelve el gozo, vuelve eso que el diablo durante hace muchos años te ha robado. La economía vuelve a fluir, tus hijos vuelven a andar en los caminos de Dios. Cuando la presencia de Dios vuelve, todo cambia, aleluya. Todo cambia. Y David dice que él danzaba, que él saltaba, él se quitó ese vestido, esas ropas reales, él se la arrancó y empezó a danzar delante de la presencia de Dios. Y esto nos enseña algo, que no importa el título que tengamos, no importa que Dios a mí me haya llamado como evangelista, aleluya, cuando la presencia de Dios está en un lugar, ese título queda a un lado y tengo que alabarle, tengo que adorarle, tengo que saltar, tengo que hacer algo porque el rey se está moviendo, aleluya. Y hoy en día tenemos mucha gente que está acostumbrado a tener un título y cuando entra el rey se creen ahí los superiores. No te olvides de dónde Dios te ha sacado. Yo nunca me puedo olvidar que yo no era nada, aleluya. Que yo era un joven que estaba perdido en las drogas, la delincuencia. Nadie daba nada por mí. Pero un día el rey me miró ahí en ese mundo y me llamó para su gloria. Y me hace hoy en día predicar su palabra. Y lo peor que yo puedo hacer es creerme que me lo merezco. Lo peor que yo puedo hacer es creerme la gran cosa. Si estamos acá es solamente por la gracia de Dios.
Solamente por eso. Y David, yo me imagino, volviendo a sus tiempos antiguos, cuando estaba ahí detrás de las ovejas y adoraba a Dios con esa arpa y ver todo lo que Dios le había dado ahora. Yo me imagino a David, Señor, tú me hiciste rey, pero no importa, tú eres el rey, aleluya, me voy a despojar de todo y que la gente te mire a ti, que la gente te adore a ti y yo voy a ser el primero en que voy a dar el ejemplo, el que te voy a adorar, el que te voy a alabar, aleluya. Y dice que su esposa lo estaba mirando y lo estaba despreciando. Y David, cuando él llega a su casa, le dice, mira, yo me voy a hacer más vil, por más que la gente vea que soy loco, por más que la gente me vea y me diga, ahí viene el aleluya, a mí no me interesa, aleluya, porque yo sé quién me salvó, yo sé quién me compró, yo sé quién era y quién yo soy ahora, y solamente es gracias a Dios. Seguramente David le dijo, mirá mujer, déjame en paz, ¿no ves todo lo que Dios hizo conmigo? ¿No ves cómo me libró de la mano de tu padre? Tu papá me quería matar, me andaba buscando por todos lados, pero Dios me salvó, Dios me sacó detrás de las ovejas, Dios me hizo más que vencedor. ¿Cómo yo no me voy a sacar todo esto y lo voy a lavar? ¿Cómo yo no me voy a sacar todas estas ropas y le voy a adorar al verdadero rey, al que se merece gloria, al que se merece honra? ¿Cómo no voy a hacer eso? Y ahí David recupera el arca y vuelve todo lo que había perdido Israel, vuelve a causa de la presencia de Dios. Y Dios me envió a este lugar, a Calefú, con este mensaje. Es tiempo de volver a recuperar el arca. Es tiempo de ir a buscar el arca. Es tiempo de volver al ayuno. Es tiempo de volver a la oración. Es tiempo de volver a hacer las cosas como nos enseña la palabra de Dios. Es tiempo de volver a hablar la palabra como está. No añadirle, no quitarle, no suavizar el mensaje para que la gente se ofenda. Que se ofenda el diablo con los demonios. La palabra tiene que ser pura. La palabra tiene que ser verdadera. La palabra tiene que ser tal cual está escrita. Vivimos en una generación que todo lo quiere suavizar, todo lo quiere hacer oro para que nos ofenda. Cuando Jesús hizo todo lo contrario, Jesús hablaba y la gente decía, wow, dura esta palabra, y lo dejaban. ¿Y sabes qué hacía Jesús? Le decía a sus discípulos, ¿ustedes también esto les parece duro? Bueno, váyanse, yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y lo que Dios te mandó a hacer es predicar su palabra, es anunciar que Cristo viene, es anunciar que hay un cielo y que hay un infierno. Y que si no nos arrepentimos nos vamos a quedar en este lugar, aleluya. No hay que ser cobarde, aleluya. Cuando la presencia de Dios viene, se va la cobardía, se va el miedo. A vos no te importa qué te dicen, a vos no te importa qué piensan. El día de ayer fuimos a hacer una actividad con nuestros líderes de jóvenes a la plaza y había un montón de gente y por su amor y su misericordia me tocó predicar. Y yo pensaba dar un mensaje tranquilo, un mensaje de amor, de esperanza, como tiene que ser. Pero en ese momento, mientras estaba predicando, empecé a sentir el fuego de Dios por dentro y comencé a decir, en este tiempo el diablo ha transgiversado la palabra de Dios. En este tiempo el diablo quiere hacernos creer que es normal que haya un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y la plaza estaba llena, pero a mí no me importó, aleluya, porque cuando el fuego de Dios arde, tú hablas la verdad. Cuando el fuego de Dios arde, tú no te doblegas para que la gente se sienta cómoda. Y empecé a decir, capaz que para algunos diría, mira este loco lo que está hablando. Pero eso es lo que dice la Biblia. Empecé a decir, Dios no creó a Adán y a Esteban, Dios creó a Adán y a Eva. Atacar ahí todo eso. Y yo pensaba dar un mensaje, no para que la gente
se acerque a Dios. Pero si no le decimos la verdad, la gente no se va a acercar a Dios. ¿Cuándo fue? Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pedro se paró lleno del poder, lleno del fuego, lleno de la autoridad, lleno del Espíritu Santo. Y no dijo, hermanos, vengan a Cristo. No, él dijo, ustedes tienen que arrepentirse porque ustedes mataron a Jesús. Ustedes fueron los que entregaron a Jesús. Pero no se preocupen porque Él murió, pero también resucitó. Y cuando la gente empezó a escuchar eso, la realidad, la palabra lo confrontó y empezaron a ver que de verdad había cosas que cambiar. Dice que la gente se compungió de corazón y se arrepintieron. Y 3.000 en ese día se convirtieron. Cuando nosotros predicamos la palabra de verdad, la gente se arrepiente, la gente se convierte, los jóvenes dejan la droga. Nosotros, por la misericordia de Dios, todos los martes salimos a predicar la palabra de Dios. Y cuando nos cruzamos a los jóvenes, no le damos una sobadita en la espalda, no, le decimos, mirá, Dios te ama, Dios te quiere salvar de una condenación eterna, pero te tenés que arrepentir, tenés que cambiar. ¿Y sabes qué hacen esos jóvenes? Se van pensando en lo que le decimos. Mirá, si yo le digo, Dios te ama, amigo, cuando vos quieras dejar la droga porque Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Y se va de ese lugar y en la esquina se muere. ¿Qué le va a pasar? Va a pensar con que Dios la amaba y él no tenía que hacer más nada, que era cuando él quería. No, hay que decir la verdad. Muchas veces, una vez me pasó con un joven, estaba completamente en una esquina drogado, alcoholizado, y yo pensé que no había pasado nada, le empecé a hablar de Dios, y no sé qué le dije, pero hay algo que yo le dije a través del Espíritu Santo que aún en medio de esa locura que tenía, de que estaba redrogado, realcoholizado, le quedó. Y para mi sorpresa, yo le prediqué la palabra de Dios y al otro día llegó a la iglesia. Y él me dijo, eso que vos me dijiste me quedó toda la noche golpeando, toda la noche ahí venía esa palabra y eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso no tenemos que tener miedo a hablar la verdad. Jóvenes que están acá, ustedes tienen que predicar la palabra de verdad en la escuela, en el trabajo. Donde Dios nos lleve no hay que suavizar el mensaje. Donde Dios nos lleve hay que hablar la verdad como está escrita. Hay que decir que Cristo viene pronto. Hay que decir que Dios vino a dar vida y vida en abundancia, pero no suavizar nada. Hay que predicar el evangelio de verdad. Hoy en día las iglesias es como que quieren meter un método para que la gente llegue. Y es como que metemos el mundo adentro de la iglesia. Y eso no trae cambio, eso no trae transformación. Eso lo único que hace es que entretiene a la gente, pero la gente no cambia. Eso lo que hace es que entretiene a los jóvenes, pero los jóvenes no cambian. ¿Sabes por qué? Porque esto no es entretenimiento. Esto es poder de Dios. Poder para liberar, poder para restaurar, poder para traer vida. En el mundo hay entretenimiento. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, venimos de la fiesta, venimos de la droga, venimos de los placeres del mundo y allá te entretenés de verdad. En una iglesia jugando al ping-pong no te vas a entretener. En una iglesia jugando a juego de mesa vos te vas a ir a entretener un ratito, pero vas a salir de ese lugar y vas a volver a drogarte, vas a volver a hacer lo que hacías antes, porque eso no produce cambio. Necesitamos jóvenes que se levanten, líderes que se levanten con oración, con ayuno, con palabra de Dios, aleluya, y que provoquen un cambio. Nosotros vemos la mano de Dios cuando llega una persona y jóvenes, jovencitos, heridos, completamente rotos, completamente golpeados, lleno de drogadicción, de abuso, de un montón de cosas. ¿Y sabes cómo esos jóvenes son libres? ¿Sabes cómo cambian? Buscando a Dios, orando, ayunando, leyendo la Biblia, escuchando la palabra de verdad, que les haga saber que lo que están haciendo está mal. Y nosotros, nuestra responsabilidad es ayudarlo a eso.
No llevarlo a la iglesia para que jueguen, no llevarlo a la iglesia para que se entretengan, no, vamos a la iglesia, pero vamos a alabar a Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a clamar. Y cuando hacemos eso y les enseñamos a orar, a buscar a Dios, a ayunar, es ahí cuando el yugo se pudre, es ahí cuando las cadenas se rompen, es ahí cuando se va la droga. Mirá si lo entretenemos, el diablo ahí jugando adentro de ellos a los jueguitos, en la iglesia. Así es. Necesitamos el poder de Dios, pero tiene que empezar por nosotros. Tiene que empezar por nuestra casa. Tus hijos van a cambiar. Va a haber un cambio en tu casa cuando la presencia de Dios vuelva a habitar, vuelva a reinar, cuando se vuelvan a hacer las cosas como Dios manda. Mi casa era una casa donde iba la policía. Mi casa era una casa donde me iban a buscar para matarme. Mi casa era una casa donde era un desastre, donde había droga, donde entraba cosas robadas, donde era todo un desastre. Pero cuando entró la vida, cuando entró el arca, cuando entró la presencia de Dios, pasó de ser una casa de delincuente, aleluya, o de yo, porque yo era el único, mi familia nada que ver conmigo. Pasó de ser una casa así a una casa donde se alababa a Dios. Antes capaz que la gente, mis vecinos, sentían el olor a marihuana, sentían los gritos ahí cuando estábamos de fiesta en la vereda de mi casa, tomando, drogándonos. Pero después de un tiempo, de un día para otro, empezaron a escuchar a Lautaro que tocaba la guitarra y alababa a Dios. Y había un cambio, había algo que se había provocado. Y después esos mismos chicos me empezaron a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Por qué no te juntás más con nosotros? Y yo le decía, es que encontré algo mayor que la droga, es que encontré algo mejor que todo lo que había experimentado, y eso era la presencia de Dios. Y mi casa pasó de ser un caos a que reine la paz. Mi casa pasó de ser un lugar de persecución, un lugar de junta, a una casa donde se alababa a Dios, donde se adoraba, donde venían jóvenes, aleluya, a tomar mate, a hacer cosas tranquila y a orar, aleluya. Cuando la presencia de Dios vuelve a nuestra vida, se producen cambios, se producen transformación. Quien está lleno se le nota. Pedro era un hombre flojo. Un día decía algo, otro día hacía otra cosa. Un día decía, Señor, voy a ir hasta la muerte por vos. Pero al otro día, cuando llegó el momento de morir, lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios todavía no había venido, no habitaba todavía. Pero cuando en el Pentecostés Pedro fue lleno del Espíritu Santo, él pudo cumplir lo que decía. Él murió por Jesús y crucificado. Nada más que al revés. ¿Qué pasó acá? Estaba lleno. Pedro, ese que era un cobarde, que era impulsivo pero después tenía miedo. Dice que lo azotaron, pero él se paraba igual delante de todo el concilio y hablaba la palabra de Dios y le decía cara a cara, mirá, es mejor que yo obedezca a Dios antes de que a todos ustedes. ¿Qué había pasado con Pedro? ¿Por qué había un cambio en él? Porque la presencia de Dios habitaba. Yo no puedo decir que la presencia de Dios habita en mi casa si la gente no ve un cambio. Yo no puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo si mi vecino me ve que soy el mismo chismoso o la misma chismosa. Yo no puedo decir que la presencia de Dios está llenando mi vida si vivo diciendo malas palabras, si vivo hablando mal de uno y de otro. La manera más fácil de ver si está lleno es preguntarle a los que viven con vos. Por ejemplo, yo cuando quiero saber algo, le digo a mi esposa, amor, ¿ves algún cambio en mi vida? Y mirá. Entonces ahí me doy cuenta que me falta la presencia de Dios. Cuando vuelve el viejo Lautaro, es porque Lautaro no está siendo ahí machacado en oración, en ayuno, en la palabra. Juan dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Cuando buscamos a Dios, cuando recuperamos la presencia de Dios, nuestra humanidad mengua, nuestro carácter mengua, nuestra impaciencia mengua, la ansiedad mengua, el orgullo mengua, la mala manera de vivir que tenemos mengua y crece los frutos del Espíritu Santo. Dios me dio este mensaje para este pueblo. Hay que recuperar
el arca. Hay que recuperar la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios vuelva a habitar en nuestras vidas, no solamente acá, como dijo un hombre, en la iglesia somos todos, aleluya. En la iglesia, yo hoy me puse un saquito delante, capaz que usted me ve, este pibe tremendo. Pero Dios sabe lo que hay en mi corazón. Acá podemos aparentar todo. Yo puedo aparentar un montón de cosas, pero el tema está cuando yo salgo de este lugar. Cuando yo salgo de este lugar, ahí está lo que somos verdaderamente. En nuestra casa, con nuestra familia, en el trabajo. Ahí se ve lo que somos. Y para que eso cambie, tenemos que volver a recuperar la presencia de Dios. Es importante predicar la palabra de Dios, anunciar. Y Dios me daba esta palabra. Cuando recuperemos, cuando la presencia de Dios vuelva a habitar en nuestras vidas, cuando seamos llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la vida de Dios, ahí la gente va a venir. Ahí la gente va a venir sola. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que hubo un estruendo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y los apóstoles no necesitaron salir de ese lugar a predicar la palabra. Esto es lo que Dios me entregó para este pueblo. Sino que cuando todos fueron llenos, la multitud, el gentío, se agolpó en ese lugar a ver qué estaba pasando. Cuando hay una iglesia llena del poder, llena del fuego, llena del Espíritu Santo, la gente viene, la gente viene, la gente viene, la gente viene, pasa por la vereda y siente algo. Pasa por tu casa, siente algo. Está cerca tuyo y siente algo. Y esto no es para mí, esto no es para los pastores famosos, no. El mismo que camina con esos pastores que vos ves por internet, el mismo que camina con alguien famoso, camina con vos también. Pero tenés que volver a recuperar esa relación. Tenés que volver a recuperar la llenura del Espíritu Santo. Ahora sí, ¿puede hacer el fondo ese de Yo navegaré? Hay que volver a recuperar la presencia del Espíritu Santo para que este pueblo cambie. En nuestra casa, por la misericordia de Dios, hubo hace, 3 semanas atrás, que tuvimos reuniones seguidas 40 días. Literal, 40 días de reuniones seguidas. Humanamente, viste que hoy en día ya la humanidad, la religión se metió tanto en la iglesia que dice, no es necesario. No, ¿cómo vamos a estar todo el día metidos en la iglesia? Bueno, tuvimos esos 40 días. Y en esos 40 días vimos la gloria de Dios. En esos 40 días fuimos llenos del poder del Espíritu Santo. En esos 40 días había gente que llegaba, o sea, todas las reuniones venía alguien nuevo, de a 2, de a 3, de a 5. Y lo más impresionante era que nadie oraba por ellos, pero eran tocados por Dios. Lo más impresionante era que cuando estaba por terminar la reunión, preguntaban quién quiere a Cristo y levantaban la mano a esas personas nuevas. ¿Por qué era? ¿Porque somos mejores? No. Porque está el mejor de los mejores, y es el Espíritu Santo. Cuando hay un lugar que de verdad habita la presencia de Dios, cuando hay hijos de Dios que están llenos del poder del Espíritu Santo, la gente llega. Cuando tú te vuelvas a llenar del Espíritu Santo, ese que se quiere matar, en vez de ir a buscar una soga, te va a ir a buscar a vos. Ese joven que está perdido en la droga, en vez de ir a colgarse en algún lugar o a buscar más droga, te va a ir a buscar a vos porque va a haber algo diferente. Porque cuando pasa por al lado tuyo va a sentir algo diferente, un poder diferente, una paz diferente, algo que no le puede dar la droga, aleluya. Es tiempo de que la iglesia en Calefú, aleluya, se levante. Es tiempo que la iglesia en este lugar vuelva a recuperar el arca. Es tiempo que la iglesia vuelva a buscar al Espíritu Santo. Hay poder cuando el Espíritu Santo gobierna la iglesia. Hay poder cuando el Espíritu Santo toma el control de la iglesia. Yo te invito a que vos te pongas en pie. Ebracandeleya manso bricaya, aleya mandele braya mansoa. Uleya candele braya mandele braya.
Mi amado está aquí, tu amado está aquí, mi compañero, mi fiel amigo, el Espíritu Santo, hoy está aquí en este lugar. Yo cuando venía en el vehículo para este lugar, yo vi un personaje de fuego que se movía en todo este lugar, y es por eso que el hermano vio vapor, vio algo que había en este lugar, porque eso hoy va a caer sobre tu vida, ese fuego que consume, ese fuego que purifica. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Solo hay una cosa que hay que hacer, y es pedir, Espíritu Santo.